Caroline Vargas. Caroline Vargas, que nos acompaña acá, ¿no es cierto? Caroline puede levantar la manito para que todos lo ubiquen. Caroline es una asociada, ella es arquitecto, tasadora, ¿no es cierto? Tiene mucha experiencia y le pedimos que nos nos diera algún tema en el cual pudiéramos tener más información y va a presentar un tema que se llama el impacto de los proyectos inmobiliarios y sus atributos sobre el valor del suelo. Es un tema técnico, pero es un tema muy interesante porque aborda muchos aspectos como la plusvalía, y evaluaciones de terreno, la cabida, el SIP y todo eso. Entonces, dejo con ustedes a Caroline para que nos haga su presentación. Hola, buenos días. Bueno, como dice Jorge, mi nombre es Caroline Vargas, yo soy arquitecto de profesión y soy socia fundadora de TasaPro, que actualmente nosotros tuvimos un cambio de nombre, tenemos el nuevo nombre de Tasa Total. Básicamente mi empresa hace tasaciones y somos un asociado de Mi Llave. En esta ocasión nosotros vamos a presentar un esboce de temas que tienen relación con los temas a diario que les toca de alguna forma lidiar a ustedes como corredores. ¿Me dan permiso para iniciar la presentación, verdad? Ya se lo activé. Okay. ¿Me avisan si se ve? ¿Estamos? Sí, se ve perfecto. Se ve. Ah, ya. Okay. Ahí está la presentación. Bueno, ahí está mi presentación, ¿verdad? Ahí sí. Ahí es donde les digo que TasaPro ahora es Tasa Total. Bueno, voy a comenzar porque en honor al tiempo y que es cortito para poder tomar todos los temas en cuestión, ¿ya? Hay una cierta relación de impacto de los proyectos inmobiliarios y los atributos sobre un valor de suelo. Cuando uno empieza a meterse en ese mundo es cuando aparece el famoso y llamado SIP. ¿Me escuchan bien? Ah, es que escuché como una interferencia. Sí, ya. Y desde la perspectiva de los desarrolladores de proyectos, es cuando uno dice, ay, el SIP, y el corredor se pierde, digamos, dice el SIP. ¿Qué es un SIP? El SIP es un certificado de informes previos, que es el que tiene todos los atributos relacionados con la condición del paño, del terreno, no importa que sea de 100 metros, que sea de 3.000 metros. Y ahí es cuando podemos revisar si es urbano, rural, etc. Entonces, yo aquí les puse que los impactos de los proyectos inmobiliarios y los atributos sobre el valor del suelo, mirado desde de la mirada del desarrollador, y la hipótesis que empieza a partir desde ahí, en el atributo de la localización y todas las cosas que condicionan un proyecto inmobiliario, y luego las características que hacen que ese valor inmueble de alguna forma tenga un valor X, y por qué el valor X. Y por eso es tan importante después, de alguna forma, revisar el SIP y saber leerlo, captar bien la lectura de él, porque eso les va a ayudar a saber a quién está dirigido, cómo está dirigido, cómo publicarlo, porque no todos son terrenos, no todos son de sitios eriazos. Entonces, eso les da un cierto plus a ustedes. La plusvalía. La plusvalía en el negocio inmobiliario es un tema súper importante, y cuando pensamos en invertir en un departamento, en un negocio, en un terreno, uno lo pone como en contexto, y el negocio inmobiliario, una de las principales ganancias es la plusvalía. Y si nosotros no sabemos cómo leer esa plusvalía, es cuando no sabemos cómo encauzar a nuestro cliente para que él obtenga esa mejor plusvalía. Y la plusvalía, en palabras y términos sencillos, es la diferencia positiva en el valor de adquisición del producto y el valor venta. Eso es fácil cuando es un departamento, una propiedad, una casa, pero no es fácil analizarla cuando es un terreno. En un terreno,
funciona de una forma diferente, porque el terreno tiene una capacidad máxima de desarrollo, y el desarrollo necesita una inversión, y el delta va a ser la plusvalía de ese terreno. Los factores de la plusvalía, los factores que afectan a la plusvalía de un bien raíz, serían prácticamente todos externos. Podríamos hablar de causas que dan circulación al entorno del elemento, en este caso del bien inmueble a vender. Algunos afectan de forma positiva, algunos afectan de forma negativa. Esto corre para todo el proyecto, o sea, un departamento, una casa, un terreno, un bien inmobiliario para desarrollo, etc. Ahora, cuando yo hablo de factores, podría ser una avenida, un metro, un comercio cercano, etc. Los factores para elevar la plusvalía de una propiedad, podríamos hablar de ubicación y entorno, y ahí es donde empezamos a acotar los temas. La concentración de la población en grandes sectores tiende a preferir lugares cercanos al trabajo. Bueno, ustedes me imagino que lo habrán escuchado en la televisión. La gente ya no se quiere mover, no quiere trasladarse, entonces ahí empieza a interactuar que el comercio, que la farmacia, que el supermercado, y es súper importante a la hora de tener un bien raíz y publicarlo, que uno tenga claridad en qué zona estoy, y si ese inmueble se localiza de alguna forma estratégica, a diferencia de otro, y con mayor relación tiene un terreno. Un terreno necesita una infraestructura, etcétera, porque si yo le voy a ofrecer un terreno a un inversionista, necesita saber si corre con urbanización. Urbanización lo toco como agua, luz, conexión. Cuando uno habla conexión es que la matriz está pasando por la calle, porque muchas veces en los terrenos rurales uno tiene que acercar la urbanización a los terrenos. Por lo tanto, ese servicio, infraestructura, va desde algo básico a lo general: alcantarillado, agua potable, electricidad, drenaje, alumbrado público, transporte público, pavimentación, etc. Y eso también, de alguna manera, lleva a este índice de calidad de vida que he hablado, ¿no es cierto? La diferencia de vivir en un entorno donde tengo todo cerca, a un entorno que tengo todo lejos, donde las condiciones se dan, donde hay condiciones laborales, ambientales, tengo un supermercado cerca, tengo conectividad, movilidad, vivienda, entorno, salud. Es tan importante estar cerca de un centro de salud médico, etc. Luego tenemos lo que le pega directo, que es la remodelación y mantención, que esto ya es directamente para las propiedades que son usadas, y eso le agrega una plusvalía adicional a una propiedad, ¿no es cierto? La accesibilidad. La accesibilidad es un punto muy importante dentro de esta plusvalía, y en especial para los terrenos, que son los que de alguna forma necesitan esta conectividad para que el inversionista vea positivo el punto a invertir. La construcción de nuevas vías, carreteras, que mejoren estos accesos, juegan un factor extremadamente importante, porque por hoy la conectividad lo es todo, especialmente en Santiago y en las urbes grandes, ¿no es cierto? Donde el transporte público es un papel importante, donde el arrendatario, dueño, el futuro comprador, necesita mínimo para intersectarse con el resto de la ciudad. Y eso nos hemos dado cuenta, como muchos paños en Santiago no tenían red de metro y ahora tienen una cercana, y prácticamente los terrenos se han duplicado, triplicado en el valor, ¿ya? Porque estas nuevas aperturas han provocado una alta demanda sobre inmuebles y zonas. O sea, es cosa de mirar lo lejos que nos queda la cisterna. Ahora ya no está tan lejos, ya no son tan perimetrales como era antes. La urbanización. La urbanización también es un tema muy importante, porque en el sector rural, como clasificación, rural significa todo lo que está fuera del urbano. Entonces hay zonas que no tienen, no sé si ustedes escucharon hace muy poco el tema de las parcelaciones en el sur, mucha parcelación sin agua, sin luz.
Eso significa que la persona que llega a vivir en el lugar tiene que urbanizar y eso tiene un costo adicional para el comprador. Entonces la urbanización es muy importante y es importante tenerla clara, porque que tenga agua, luz, no significa que tenga alcantarillado. Entonces, ojo con eso, con esos temas, con esos servicios, que son importantes de alguna manera palparlo, saberlos identificar para que después ustedes tengan unas herramientas a la hora de tener su cliente frente a ustedes y lo sepan asesorar. Ahí les puse los servicios básicos. Cuando uno habla de servicios básicos, siempre se trata de electricidad, agua potable y todo lo que el resto se maneja. Hoy por hoy, no sé si ustedes se han dado cuenta, los proyectos nuevos tienen hasta red de conexión, no sé si han leído en algunas publicaciones, cocina con USB para teléfono. Estas son las nuevas cosas de los nuevos tiempos. Antes no se veía, hoy sí. Antes era como básico que tuviéramos cable, hoy no. Ahora ya nada es con cable, es todo inalámbrico, Bluetooth, etc. Las orientaciones. Ahora yo voy a hablar un poquito del proyecto en sí. Los departamentos en un edificio pueden tener precios diferentes por las vistas, y eso también afecta de alguna forma a la ubicación, a la plusvalía. Por lo tanto, cuando yo hablo de valor propiedad, tomo todos estos temas que estábamos conversando y es algo que definitivamente le pega directo a la propiedad, sea un departamento, sea una casa o sea un terreno. Entonces son factores que hay que evaluar, hay que mirar y hay que de alguna forma desarrollarlo. El desarrollo urbano. Todo lo que les estoy contando de alguna manera tiene relación con el crecimiento de esta ciudad, ¿no es cierto? Nosotros miramos la ciudad y cada vez se expande más, cada vez tiene más urbanización, es un crecimiento expansivo, y no solo en Santiago, es cosa de que miremos la quinta región, miremos Antofagasta, Iquique, Concepción, que es un punto muy importante dentro de Chile, donde hay mucha población, y ustedes van a ver cómo este desarrollo de la ciudad se ha ido generando de forma muy expansiva, hay mucha movilidad. Antes estaba todo concentrado en la metropolitana, hoy por hoy hay mucha movilidad a nivel nacional, y las ciudades empiezan a generar necesidades, colegios, hospitales, áreas verdes, etc. Si este bien raíz está en este punto de desarrollo, es algo que hay que ponderar a la hora de mirarlo como una futura venta, porque eso también le pega fuertemente al valor de esa propiedad. Aquí les voy a dejar solo como una especie como para que piensen. Ustedes se dedican todos al área inmobiliaria, entonces es ahora cuando realmente sabe tomar la decisión que asegurará su futuro. Todos sabemos que hoy por hoy invertir en propiedades, pase lo que pase, es una buena oportunidad, porque hay precios, hay compra, verde, blanco, tasas. A pesar de que la tasa hoy por hoy está tan oscilante y altas, bajas, siempre va a ser una buena oportunidad, porque tenemos que los pies se pagan en cuota, o simplemente las oportunidades que se están dando a nivel, porque sabemos que hay una gran presión de todo lo nuevo que viene versus todos estos fondos de inversiones que andan detrás de todas las unidades, pero siempre, siempre, como consejo, ustedes a sus en fondo sus clientes, siempre va a ser un buen momento para invertir o para hacer la compra. ¿Por qué? Porque hoy por hoy las condiciones están en una situación que se puede hoy tomar una tasa 5, en 3 años más cambiar la tasa, etcétera, etcétera. Que son, creo, temas de importancia para tomarla. Bueno, ahí el inversionista sofisticado maneja plusvalía, vacancia, demanda, inversión en UF,
Después me imagino, Jorge, que esta presentación se las puedes hacer llegar, ¿no es cierto? Solo yo le puse un par de palabras que son conceptos para que los manejen, que después esos conceptos son los que se van a traducir en el SIP, que vamos a revisar a continuación. Luego, bueno, después de todo esto comentado, que cómo es la ciudad, cómo crece, etcétera, 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 tengo otros alcances, que son temas de conocimiento para ustedes. Un corredor o toda persona que se dedica a la venta de un inmueble tiene que manejar estos conceptos. Primero, los temas legales, que son de importancia, que me imagino que ustedes lo saben, pero aquí empieza el problema, aquí empieza la traba cuando uno dice voy a ir a buscar el SIP a la municipalidad. La municipalidad es la corporación autónoma de derecho público de las comunas. Si yo estoy, por ejemplo, en Providencia, tengo que ir a buscar ese SIP a la municipalidad de Providencia. Si tú estás en Talca, tienes que ir a buscar a la municipalidad de Talca. Si estás en un pueblo X, no sé, en el Olivar, tiene que ser. Entonces, cada municipalidad te va a dar el SIP, que es el certificado de informes previo. Es informe previo de la propiedad en cuestión. Ojo, esté construida o no esté construida, a toda propiedad que tiene un rol o está inserto en una zona, área urbana o área rural, porque si es urbano, la municipalidad, y si es rural, a la municipalidad le toca y le corresponde decir que es rural, y luego tú podrás revisar el plano intercomunal que le llamamos nosotros, que es todo lo que está fuera de la ciudad. Por lo tanto, esa entidad que es la municipalidad tiene la función de ver los planos reguladores, subdivisiones, los cambios de destino, las modificaciones de los inmuebles, recepción y permiso de la construcción. Y todo es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, siempre dependen de un SIP, de un certificado de informe previo, porque hay que revisar las condiciones mínimas admisibles del terreno. SIP, informe previo. El certificado de informe previo contiene la información a la cual se debe acoger cualquier edificación o terreno, etc. ¿Qué dice el informe previo? Dice límites, normativa, plan regulador, una zonificación, que a veces ustedes seguramente han leído, la zona R4. Hay una información que está a la lectura de todo el mundo, donde pueden ver la zona R4 y empieza a comentar superficie predial mínima, son una serie de conceptos que hay que manejar del predio en sí. Por ejemplo, si un terreno inmobiliario, aquí yo tengo una imagen, ¿no es cierto?, que está marcada, es un terreno que se puede edificar, podría ser un proyecto inmobiliario en este caso, o simplemente podría ser un proyecto para una casa. Cuando el predio es así amplio como este, a donde tú ves que se podrían desarrollar casas, departamentos, oficinas, etcétera, un colegio, etcétera, a un terreno pequeño donde se puede desarrollar una vivienda. Esas son las variables, ¿no es cierto? Cuando uno se pregunta, ¿y cómo yo sé que es un terreno inmobiliario? Porque al mirar el SIP yo voy a poder saber si ese terreno tiene una aptitud inmobiliaria o tiene una aptitud para una vivienda. ¿Qué es lo que dice el SIP o cómo le pega el SIP a la información, la documentación? El SIP tiene una información que habla de un avalúo detallado, que todos sabemos que el rol, yo siempre digo, el rol es como el root de la propiedad. El rol es lo que identifica la propiedad. Con ese rol es la única manera de llegar al servicio de puesto interno. Recuerden que el servicio de puesto interno es quien lo da, es el quien lo ejecuta y el que dice que esa propiedad está enrolada con eso. Después tengo la escritura de la propiedad, que es la que me otorga el bien raíz, el CBR, el conservador de bienes raíces, donde me va a decir cuánto mide, ¿no es cierto? Yo ya tengo el rol o la escritura.
Si está la casa construida, tendremos un certificado de recepción final. Si ustedes han tenido alguna vez en sus manos un certificado de recepción final, significa que tuvo un permiso de edificación. Y esos dos antecedentes los dio también la municipalidad. Y luego las ampliaciones, si están regularizadas o no. Ahora, con esa información, sabiendo que es algo construido o simplemente un terreno, yo haré lectura del famoso SIP que les comentaba anterior, que son las condiciones previas del terreno. ¿Ya? Yo aquí le puse cabida, pero ¿qué es lo que lleva el SIP? La zonificación, la normativa es zonificación, uso permitido, antejardín, constructibilidad, ocupación, densidad, agrupamiento, equipamiento y otros. Cada punto que están ahí, que son 9 puntos, son los que describe un SIP. Cuando te hablan de zonificación, es una zona que determinó el municipio en la cual está emplazada el terreno o la casa. La zonificación que le decía yo, que es una letra y un número, que es una letra, no sé, a veces tienen U, B, R, 1, A, así. Cada plano regulador, tú lo miras y tiene una letra encima. Tú pescas la letra, la buscas en la misma municipalidad y te va a decir, ese predio tiene un uso permitido X. Hay zonas donde los usos permitidos comerciales están ausentes, o sea, no están permitidos. Es solo habitacional exclusivo, mixto, comercial y habitacional, o podría ser solo comercial en la primera plataforma y desde el segundo piso para arriba podría ser habitacional, o simplemente no se permiten discotecas, no se permiten, no sé, podría ser zoológico, no sé. Cuando uno empieza a leer el SIP, dice, uy, mira, acá no se puede hacer esto. Entonces, eso va como condicionando a la propiedad y al terreno, porque ojo que muchas personas quieren comprar una casa para cambiarle el destino a un comercio. Y si el SIP dice que está prohibido, son las condiciones mínimas urbanas con las que nosotros tenemos que manejar la propiedad. Luego habla de un antejardín. El antejardín es la franja que va en la parte de afuera de toda propiedad. Hay unas que están pegadas a la línea de edificación, que es la línea que corta el dominio de la propiedad. Hay propiedades que tienen antejardín, hay propiedades que no necesitan antejardín. Eso va a depender de la normativa de la zona. Cada zona tiene, lo vuelvo a aclarar, porque a veces creen que la zonificación es para toda la ciudad igual. No, cada zona tiene una zonificación diferente y unas condiciones diferentes. La constructibilidad, que el siguiente punto, es cuánto puedes construir en cantidad de metros cuadrados. Por ejemplo, 1000 metros, uno a veces dice, oye, pero si esta propiedad 200 dice 1000 metros cuadrados de constructibilidad. Sí, pero te va a decir que en el primer piso puedes construir 50 y de ahí para arriba todo lo que permita los 1000. Luego tenemos las rasantes, no sé si ustedes han visto alguna vez esas líneas que cortan los edificios. Antiguamente, en la época de los 80, los edificios se cortaban con la rasante, ahora ya no se hace esa aberración, no se ve mucho. Pero la rasante es una línea imaginaria que va desde el eje de la calle en 70 grados, y todas estas líneas cortan y te dejan el edificio un poco amorfo, que va como achicando hacia arriba, que es lo máximo que tú puedes también construir versus la constructibilidad. Luego tenemos un siguiente punto que habla de ocupación. El terreno tiene, por ejemplo, 10 por 20, ¿ya? 10 por 20, 1:2. Y te dice que la ocupación es de un 50%. Significa que tú puedes ocupar la mitad de ese terreno, un 50%, respetando el antejardín, los distanciamientos hacia los vecinos, esta rasante, y ahí va empezando a armar como esta cabida, que se habla, no sé si ustedes han escuchado de la cabida, que es como queda este volumen en relación a la normativa. Y luego se habla de agrupamientos aislados, pareados,
Aislado es cuando yo tengo un elemento al medio del terreno. Pareado es cuando comparte un eje con mi vecino. Continuo es cuando han visto estas construcciones donde están todas continuas, una al lado de otra. Entonces, el SIP te habla de cómo tiene que ser esa agrupación. Luego habla de equipamiento y después habla de otros, porque hay zonificaciones que tienen algunas restricciones en especial. ¿Ok? Todo este mundo de los 9 puntos de la normativa arman una cabida. Y esa es la cabida que por lo general el profesional toma, lo pone en este famoso terreno inmobiliario o terreno para una casa y genera un producto al mercado que tiene tipología, superficie, valores, demanda, velocidad, etcétera, etcétera. Esa es la manera de hacerle lectura a un SIP, con los elementos que le acabo de señalar. Acá tengo una pequeña normativa del plano regulador, donde pueden ver, no sé si tal vez a ustedes les ha pasado, que le han pasado un plano en la municipalidad y uno dice, ya, ¿y qué es eso? ¿Por qué tiene colores? ¿Por qué tiene expropiación? Ese es el otro tema que hablan los SIP. No siempre hablan de una línea de expropiación o de franja expropiable o de ensanche de calle, que es el fondo, la línea segmentada que tienen los planos reguladores. Aquí están las letras, los colores, y por lo general en estos cuadros de esta forma es donde hablan de la superficie predial, los coeficientes, etcétera, etcétera, que son los temas que estábamos recién tocando. Esto en el fondo es lo mismo que conversamos al inicio. ¿Hay alguna duda o alguna situación puntual que ustedes quieran comentarme para que la conversemos ahora con el tema de la cabida y el SIP? Doy la palabra. Una consulta, buenos días. Buenos días. ¿A qué se refiere el tema de equipamiento? Equipamiento es cuando hay zonificaciones que están con alguna condición especial. Lo que pasa es que si es residencial, es residencial. Ahora, si es equipamiento, es comercio, podría ser una plaza, podría ser un local, a ver, lo que pasa es que se entiende como comercio, como a todo, una farmacia. Entonces, el equipamiento es todo lo que apoya a la área residencial. Entonces, cuando uno le dicen, en esta zona puede haber residencial y equipamiento, se sobreentiende que es todo lo que no es habitacional, excluyendo, siempre te ponen exclusión y le ponen siempre talleres, no sé si alguien ha leído, y eso es taller, talleres mecánicos, motel, etcétera, y el zoológico famoso que te lo ponen, y todo lo que tiene relación con el tema de los cementerios también, que es algo bien exclusivo, no está para las zonas urbanas, y uno dice, pero ¿para qué lo colocan? Si saben que aquí uno no va a colocar eso, pero te lo aclara siempre la normativa, siempre lo aclara. Ya. Perfecto, perfecto, gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda con relación al SIP, que quiera aclarar algo y que yo se lo pueda, digamos, mostrar o aclarar. Carolyn, respecto al plano regulador, que es donde va todo esto, ¿no es cierto? Yo he visto que hay varias municipalidades que lo tienen digitalizado en PDF y se puede sacar de ahí, porque también uno dice, bueno, ¿de dónde obtengo esto que tú dices, la zonificación? ¿Cómo está? Si nos pudiera hablar un poquito de eso, digamos. Hoy por hoy, con el plan de transparencia municipal, uno entra a la página de la municipalidad y siempre está el plano regulador y tú lo puedes descargar. Mira, hay planos, depende qué tan sofisticado sea cada comuna, porque si nosotros tenemos descargado el Google Earth en nuestros computadores, hay algunos planos reguladores de algunas comunas que pinchando eso y pinchando tu Google Earth, se coloca encima del Google Earth la imagen de los colores, estos así como el azul, el verde, etcétera, donde te coloca la zonificación. Si no, tú tienes que tener la habilidad, por lo menos, para encontrar la calle, el punto que estás revisando y teniendo el rol. Porque cuando tú vas a la municipalidad a pedir el SIP, que es obligatorio, ojo, hoy por hoy es obligatorio al minuto de cerrar, muchas veces un tema en el banco, llevar el SIP. ¿Por qué?
Porque hay casas que tienen permiso de edificación y recepción, pero al banco le interesa mucho observar, que la tasación es obligatorio, observar qué es lo que dice la normativa vigente, a pesar de que sea una casa que tiene un permiso de recepción antiguo de 15 años, 20 años atrás, él quiere saber qué es lo que está pasando con esa propiedad hoy en la actualidad. Porque de pronto fue tomada con un permiso y una ocupación del 50 y tal vez la nueva normativa, hoy 2020, coloca esa propiedad en otras condiciones, a veces afectada de una expropiación. La expropiación es la línea que te afecta a la municipalidad. Ojo, las expropiaciones pasan por 3 entidades. Puede ser municipal, Serviu o MOP. Entonces, ahí hay 3 certificados que identifican cosas diferentes. El MOP ve todas las vías importantes ejecutadas en la ciudad como carreteras. El Serviu ve todo lo que es la calle pavimentada, por así decir, la que está frente a tu propiedad, y la municipalidad acota la línea de edificación si va más atrás, más adelante, por algún ensanche futuro de la avenida. A veces una simple calle que va de ida y vuelta tiene una propuesta de ensanche por vereda, etc. ¿Ok? Entonces ustedes pueden ir o conectarse vía online al municipio, y del municipio pueden bajar el plan regulador. Y ese plan regulador, que es el plano, es un monito con colores, va acompañado con esto que está acá, que es como un extracto donde describe las zonas. Entonces, yo digo, hoy estoy en la intersección de X calle con la X calle, digo, ya es Z algo. Z significa zona, es la zona R, ya. Entonces yo voy y busco y dice ZR. Y la ZR es la que empieza a describir las condiciones que tiene el paño, la casa, el predio, el rol X. Esa es la manera hoy, pero antes teníamos que hacerlo a la antigua, había que ir al municipio, decirle al tipo, muéstreme el plano regulador, y uno había que buscarlo ahí. Ahora no, ahora con el tema de transparencia es obligatorio para el municipio tenerlo a la vista y publicado para el contribuyente. Esa es la manera. Respecto de lo que tú estás mostrando ahí, sería bueno si pudieras explayarte un poquito más en el tema de las líneas de expropiación, porque ocurre muchas veces que hay una propiedad que dice que tiene tantos metros cuadrados, sobre todo si es antigua, ¿no es cierto?, por la escritura, pero posteriormente se trazó una potencial calle, digamos, avenida, y se colocó una expropiación. Entonces, cuando la propiedad se va a vender, entiendo yo de que se van a considerar solamente los metros que están disponibles y no los que están en franja de expropiación. Así que alguien dice, muchas veces ocurre que dice el propietario, no, si aquí no van a expropiar nunca. Pero si nos podría explicar un poquito de eso. Por supuesto, cuando hay una expropiación por plan regulador, esto es un tema más como tipo técnico, nosotros tenemos supuestamente un ensanche. O sea, el plan regulador podría decir que esto que mide 10 metros va a ser expropiado y va a medir 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que aleje de la calle, o sea, si yo tengo 10, significa que tenía 5 y 5. Y si ahora va a medir 12, significa que le va a afectar a este predio y a este predio 1 metro cada uno, ¿no es cierto? Eso está estipulado por plan regulador. El plan regulador dice que hay nuevo plan regulador y nuevo plan regulador cada 4 años. Por lo tanto, esa expropiación dura 4 años. En 4 años tiene que volver a decir que va a tener la misma expropiación, o simplemente a veces, no sé si ustedes habrán escuchado, si el municipio no tiene plata o simplemente cambia sus directrices de crecimiento, la calle ya después puede ser que en 5 o 6 años más no tenga expropiación. Por eso es tan importante pedir los certificados, y al banco, cuando toma la garantía de la propiedad en sí, o sea, el banco, tú sabes que es el garante ante la propiedad, ¿no es cierto?, a la hora de pedir un crédito hipotecario, al banco se le está adjuntando el SIP, los certificados de expropiación. ¿Por qué? Porque hoy tiene, mañana puede ser que no tenga. Entonces,
para efecto de garantía, yo voy a hablar aquí de dos circunstancias, la bancaria y qué es lo que pasa a la hora de vender la propiedad. Muchas veces las personas te dicen, pero a mí me van a pagar la garantía, o a esa persona que me va a comprar le van a pagar la garantía, como una expropiación. No siempre es así, porque es diferente si la expropiación, no sé si ustedes escucharon hace unos años atrás de esa famosa casa que le pasó la calle por el medio, y que la persona no quería desocupar, no recuerdo la ubicación, que era en OSA, una ubicación bien emblemática. la Casa Isla. Exactamente, ahí es diferente, porque ellos por un efecto de proyección de una avenida X, necesitan que esa casa salga, por lo tanto, van a hablar con la persona y le van a pedir, le van a pagar la indemnización. Pero si el plan regulador tiene pensado ensanchar una casa de aquí a un par de años más, y en el plano regulador nosotros sabemos que es así, puede ser que cuando el municipio se ponga las pilas y empiece con las obras, tenga que expropiarle a todo el mundo. Pero si yo voy y necesito hacer una ejecución de una obra en el predio, yo tengo que poner mis condiciones actuales urbanísticas al servicio del municipio y las tengo que entregar. Entonces son condiciones diferentes. Una cosa es que me expropien y otra cosa es que yo tenga que pedir un permiso y tenga que entregar porque el plano regulador me dice, usted tiene que entregar esta franja para yo otorgarle el permiso de edificación de ese nuevo edificio. Entonces, a esa inmobiliaria o ese propietario nuevo no le están pagando la expropiación. No sé si logro que me entiendan el concepto. Porque a mí me ha pasado que me preguntan, pero yo ¿por qué voy a tener que vender lo útil si eso va a ser una futura expropiación? Lo que pasa es que a la hora de aplicar la normativa, esa expropiación hay que cederla y se le cede al municipio, ¿ya? El municipio es dueño de ese predio. Entonces, se toma la superficie útil del predio. Una consulta, disculpa, sobre lo mismo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en una modificación donde la franja de expropiación o el cambio de la franja de expropiación, que sea un par de metros, inutilice en sí el bien? Es decir, si una casa yo la tengo, ¿no es cierto?, pegada a la calle y me dicen que el cambio, ¿no es cierto?, de franja de expropiación significa botar la casa, porque en definitiva tengo que, ¿no es cierto?, pegarme 2 metros hacia adentro. Bueno, de jardín, por decir. Sí, eso pasa. Por eso es tan importante que las propiedades tengan permiso de recepción. Si yo sé que viene, no sé, hoy por hoy sale el nuevo plan regulador de Providencia, en la esquina XX. Y el nuevo plan regulador dice toda esa construcción continua, le llamo yo, cuando está pegadita la línea de edificación, que cuando uno camina por la calle están todas las propiedades así una tras otra, ¿no es cierto? Es una construcción continua. Viene el plano regulador y les dice que por ensanche de avenida ahora van a haber unos bandejones de áreas verdes, no sé, 2 metros. Y eso prácticamente le come el living comedor de la casa, de una casa antigua. Estamos empezando un proyecto así como de casa antigua donde antes la salida a la calle era inmediata. Claro. Esa propiedad se ve claramente inhabilitada porque de alguna forma el predio, o sea, la casa pierde la esencia, ¿no es cierto? Porque le están quitando, no sé, 2 metros, 3 metros, 4 metros del predio. Ahora, eso no se ejecuta hasta que lo que les acababa de comentar antes, no se ejecuta hasta que la municipalidad dice yo voy a hacer las obras, te mandan una carta, ahí vienen los peritos tasadores, se quedan de acuerdo en un valor, o reúnen a todas las personas que están involucradas y esas platas las cancelan, obviamente. Pero ¿qué pasa si tú quieres construir, no sé, un centro comercial ahí? Un strip center, no un centro comercial, un strip center chiquitito. Tú te tienes que poner con la normativa actual. Tú tienes que decirle, ¿sabe qué? Yo en el CIP aparece una franja, yo quiero hacer un centro comercial de 4 locales con un estacionamiento, o sea, estoy pensando en un terreno, una esquina, no muy ponderoso, digamos. La municipalidad te va a decir, sí, ok, constrúyalo, aquí está su permiso, pero usted me tiene que respetar este nuevo ancho.
Por lo tanto, son condiciones diferentes. Cuando el municipio me pide a mí que me va a expropiar, o con el Servio, o yo estoy pidiendo un favor a la municipalidad para pedir un nuevo permiso y yo me tengo que poner con la normativa actual. Entonces, son condiciones diferentes. Caroline, en ese mismo ejemplo, hoy en día las expropiaciones se pagan lo que se llama, ¿no es cierto?, precio de mercado, y esto está en el tema de la nueva constitución, y hay mucha polémica respecto a esto, del precio justo. Entonces la pregunta es, si ocurre eso, que la casa va a quedar inhabilitada y le van a quitar metro, ¿cuánto le van a pagar? ¿Cuál es el precio justo, digamos, el precio de mercado en ese caso? Porque alguien podría decir, el precio justo, mira, no es ahora el de la casa, sino que es el de la mitad de la casa o la casa que ya no tiene valor. Entonces, ¿cómo estuvo ese tema? Es que lo que pasa es que yo lo voy a sacar de la actualidad y de lo que dice la Constitución. Lo voy a poner en contexto como es ahora y como era antes. Si una situación es tan extrema como esa, no es tan solo el terreno el que se está evaluando, sino que la situación de impacto que le genera a esa persona perder el inmueble como tal. O sea, ahí es donde se piden, no sé si ustedes saben que existen unos peritos tasadores que trabajan en especialidad con el área legal y con el área normativa del ¿cómo se llama?, que pertenecen al MOP, al Serviu. Por lo tanto, no creas que están arbitrariamente, que te dicen, ah, usted va a salir, tome aquí, el metro cuadrado en la zona vale 10 UF, tome ahí está. Porque lo que pasa es que no te están quitando tan solo una franja, sino que te están alterando un bien raíz donde tú dejas, ya no tienes casa, tal vez en la superficie que te queda hacia atrás ni siquiera es admisible para construir. Estoy poniéndome en un escenario sobre extremo, porque tal vez puede ser un terreno donde la franja no le afecte nada, le afecta medio antejardín, o simplemente la línea antejardín la pierde y te queda la línea de edificación pegada, o tal vez pierdes una franja por un lado o por atrás. Pero muchas veces hay expropiaciones que directamente las propiedades dejan de tener. Por ejemplo, vi un caso en Rancagua, donde estaba en una esquina y había un strip center. La expropiación del ensanche de la avenida dejaba sin estacionamientos al strip center. Que eso, o sea, tú decís, bueno, pero es terreno. No, era algo muy complejo para el strip center, porque el strip center necesita tener mínimo X estacionamiento y por lo tanto le pegaba muy fuerte a lo que significaba la propiedad. Con una propiedad con permiso, con recepción, o sea, con todo lo normativo legal en condiciones óptimas. Pero obviamente que para el strip center era muy complejo quedarse sin estacionamiento. ¿Dónde estacionaban los clientes? Entonces, eso era un impacto que le estaba pegando a la parte comercial del strip. Por lo tanto, juicio, perito tasador, entonces ya no es tan solo el valor justo, lo que acabas de decir tú, también hay condiciones. O sea, si el negocio se te echa a perder, y si tu casa pierde la parte más importante, te quedas sin baño y sin cocina, ¿podrían pagarte el precio justo? Tú estás perdiendo la construcción, estás perdiendo la casa y estás perdiendo el terreno, ¿no? Claro. Entonces, cada caso es diferente y el precio justo, sí, estamos de acuerdo, el precio justo, pero también lo que significa el impacto de la pérdida del inmueble y en las condiciones del inmueble, de cómo vas a perder ese inmueble. Y sobre lo mismo, disculpa, uno, ¿hasta qué instancias puede llegar como propietario, por ejemplo, si no está de acuerdo en la indemnización que le están entregando? No, ¿Puede lo que efectuar, pasa es que digamos? sí, puedes, de esta parte y de la otra, puedes contratar ¿cómo se llama?, el peritaje. No creas que es un tasador, es un equipo de tasadores que llega a la determinación del valor, y bueno, y ahí, tú sabes, es de mutuo acuerdo. Nadie te puede imponer a ti un valor hasta no acuerdo y firma, etcétera, de las condiciones en las que te están colocando. Yeah. Y te pueden llevar a juicio, etcétera. ¿Mm? Buenos días, muchas días. gracias, señorita.
Una consulta, dentro de ese párrafo entra la cosa, lo que relacionado con como momento histórico de una propiedad. La zona de conservación histórica, dices tú. Sí. Sí, sí, porque la conservación histórica dentro del plano regulador es lo que determina la zona, ¿no es cierto? Y por lo general en el casco central de las ciudades están las zonas históricas. Y las zonas históricas tienen que tener todos los puntos que habíamos señalado, de zonificación, uso, antejardín, etcétera, pero aparte tienen que construir conservar una estética de conservación histórica. Muchas veces algunos edificios no se les permite hacer, no sé, vidriado, porque tú alteras de alguna forma la fachada que tiene relación con esa conservación histórica. Pero sí, efectivamente, la normativa tiene relación con eso. ¿O cómo uno asegura que una propiedad la tiene eso? Por ejemplo, ¿dónde la pregunta? Tenemos un caso que en Carmen 735 en Santiago Sur, que al lado hay 2 edificios, pero la propiedad en sí, hay una parte que dicen que es como un momento histórico. Entonces, ¿cómo uno asegura esa parte? ¿Monumento histórico o conservación histórica? No, porque si monumento. Monumento. No, que lo que pasa es que hay propiedades que están grabadas como monumento histórico. Y eso, el municipio, bueno, el municipio te da el primer esboce, pero después tengo entendido que uno tiene que ir a buscar el papel a... ¿cómo se llama esta? Es una entidad que es la que graba todos los monumentos y es la que te dice que tú no puedes alterar ni fachada, ni tocar muros, nada. Entonces, si eso está grabado y tiene su certificado, que lo da primero la municipalidad y después, mira, en este minuto no me acuerdo la entidad, pero es una entidad que tiene relación con todos los monumentos históricos del país, no puedes alterarla. Y si vas a alterarla, ese proyecto ya no entra tan solo por la municipalidad, sino que tendría que entrar a través de esta entidad que te va a decir, ok, puede tocar acá, puede tocar allá, o simplemente yo sé que hay monumentos que no se pueden alterar en el casco urbano. Ok, muchas gracias. Pero la primera información está en el CIP, la primera alerta está siempre en el CIP. Hay un caso que es el del Mercurio, que estaba en Bandera con compañía, me parece, que tenía lo mismo. Entonces lo que hicieron fueron conservar en toda la fachada y detrás de la fachada hicieron un edificio moderno, pero se mantuvo eso. Claro, porque tú tienes que cumplir con condiciones. A veces las condiciones dice la fachada de los 2 primeros pisos, y como tú sabes que los arquitectos siempre les dan alguna vuelta a estos monos, dicen, bueno, vamos a conservar, ¿quieren esto? Ok, los 2 primeros pisos se retranquean porque no, hay veces que esa ambigüedad de la ley te deja algún paso, ¿no es cierto? Yo no sé, en Santiago hay muchos proyectos así, que las fachadas se han conservado tal cual, se han preservado, se han tocado solo con detalles, y el edificio se ha retranqueado y ya ha puesto el edificio moderno, no sé, de espejo, por decir, más atrás de la fachada en sí. Eso es una forma que se ha visto, bueno, en Europa pasa, y tú sabes que yo siempre digo que en arquitectura no está todo inventado, siempre hay algo que uno miró, que hizo, y son experiencias que se traen de afuera y que funcionan. Porque si la normativa te está diciendo que los 3 primeros pisos hay que conservarlos, tú estás cumpliendo. Después lo que pasa de ahí hacia adentro de la propiedad, el problema en fondo del otro permiso, el permiso que viene después. No sé, en mi opinión personal me parece que es una buena solución, porque hemos visto, bueno, todo lo que hemos visto, por ejemplo, en Valparaíso, que lo han declarado monumento nacional en todos lados y las casas están hechas una ruina, porque tampoco Así, claro, tampoco hay recursos, ¿no es cierto? Claro, no le pasa plata para que lo mantenga, entonces al final el pobre propietario no la puede vender, no le puede cambiar la fachada, está hecho una ruina, y bueno, eso que estábamos conversando recién puede ser... Claro, te deja como condicionada la propiedad, y hay veces que no están los recursos para que eso sea así. Es lo que la gente a veces reclama, ¿no es cierto?, de alguna zona. Pero el plan regulador es muy mutante.
ojo, no es el mismo plano regulador de hace 30 años atrás. El plano regulador está siempre en constante cambio, por eso es importante que ustedes estén siempre muy al pendiente, porque a mí me pasa que a veces me muestran propiedades con unos SIP del 2017, y tú dices, ya, pero es del 2017. Han pasado 5 años, o sea, no puedo tener el SIP tiene que ser el de ahora, el de hoy día, a la fecha. El SIP siempre tiene que ser el actualizado, no puede ser el que el caballero fue a sacar cuando se le ocurrió vender y ahora a los 5 años después quiere vender de nuevo, porque puede ser que las condiciones hayan cambiado. Recuerden que el plano regulador cada 4 años hay otro, o se conserva, hay otro, y muta, da vuelta, la ciudad crece, o sea, no, el de la metropolitana no puede ser el mismo de hace 10 años atrás. Imposible. Las zonificaciones cambian de densidad, de cantidad de metros cuadrados hacia arriba. Algunas zonas quedaron más chatas. Usted sabe lo que les pasa en Ñuñoa. La gente no quería estos quietos, así que el plano regulador rápidamente tuvo una modificación y las alturas son más bajitas, etc. Carolyn, respecto a eso también hay un tema que a veces hay una calle donde hay edificios en altura y la vereda del frente no lo permite. Entonces normalmente el propietario dice, no, se pueden construir edificios porque mire cómo está aquí al frente, pero cuando uno mira el plano regulador se da cuenta que es otra zona. Y esa zona frente, la calle del frente, no se puede construir en altura. Es que lo que pasa es que por eso es importante hacer lectura, porque, mira, por ejemplo, aquí yo veo que de ahí para allá es verde, de aquí para acá es azul y es rosado. Puede ser que la casa esté justo aquí, justo al frente en la gris, y es desde el eje de la calle, es otra zonificación. Y ojo, no es lo mismo cuando yo tengo un terreno enano a cuando tengo un terreno grande. ¿Por qué? Porque el coeficiente de construcción, que es la capacidad de este elemento de levantarse y construir hacia arriba, nunca va a ser el mismo. No puedo ejecutar un coeficiente de constructibilidad de 200 metros contra de 600. O sea, el número es otro, ¿me entiendes? Y el cliente siempre dice, ay, pero yo miro, es lo que dices tú, oye, pero el del frente está construido. Sí, pero tal vez el del frente se compró 4 lotes aledaños, la propiedad la convirtió en 2.500 metros cuadrados, por lo tanto tiró la rasante y le dio allá arriba y usted tiene 300, por decir algo, ¿me entiendes? Entonces, uno como profesional también tiene que poner en contacto, en contacto directo con la realidad del cliente, ¿no? En explicarle y tener las herramientas de lo que estamos conversando recién y el dominio de esa herramienta para darle las explicaciones concretas y necesarias para que el cliente quede tranquilo. Y tú le estás diciendo, mire, acá le afecta esto, esto y esto, y mire, usted está en otra zona, mire el color, al frente es otra, el cliente también se va a quedar tranquilo, porque a veces todo el mundo cree saberla toda, ¿me entiende? Y para eso está este profesional que lo lleva, que le va a poner la propiedad en venta, pero también uno tiene que estar muy empoderado del tema, que es lo que yo veo que son a veces los menos que les pasa al rubro de corredores, ¿no es cierto? Yo creo que a veces es un poco de desinformación o tal vez no están apoyados. Es muy importante tener la buena lectura para después traspasársela al cliente, esa tranquilidad y demostrárselo con papeles, para eso está el SIC, para eso está la expropiación, etcétera, etcétera. Claro, respecto a lo que tú dices, y un poco ese es el espíritu de estas reuniones los días viernes, estas charlas que te agradecemos muchísimo, porque, claro, muchas veces el corredor no tiene estos elementos y se compra, por así decirlo, lo que le dice el propietario, y no es así. Cuando se enfrenta con la realidad se da cuenta de que no se podía hacer lo que el propietario está diciendo. Claro, porque hay mucha especulación a veces Claro. y desinformación, obviamente acompañada con la desinformación, de que el cliente cree que su propiedad es la mejor del entorno, el mayor valor. A mí me pasa con el tema de la valoración. Tú te enfrentas con el cliente siempre cree que tiene la mejor propiedad de la zona. Siempre. Es algo innato porque él guarda sentimientos con el inmueble. Entonces, a veces es difícil decirle al cliente, mire, sepárese, póngase en el contexto y mire lo que está pasando. Y ahí es donde uno tiene que tener las herramientas para explicárselo al cliente para que él pueda entender el por qué no.
Exacto. También es tan importante lo que tú dices de la actualidad de los documentos, porque a mí me pasó un caso donde habían vecinos que estaban de acuerdo en, hicieron un paño, digamos, de Ujú. 2.000 metros cuadrados para construir edificios, y tenían su SIP, digamos, antiguo, y cuando llegó el momento ya de entrar en tierra derecha, como se dicen, se sacó el SIP nuevo y ya la altura había bajado. Entonces, obviamente que era otro negocio, otro valor, otro todo. Otro valor, claramente, y especialmente en el valor, y el valor va a estar respaldado por la capacidad que tiene la propiedad de crecimiento, ¿no? O sea, tú le vas a pagar 10 20, 50 UF, yo he visto valores increíbles. Claro, cuando puedes hacer una mole encima y la rentabilidad es otra, pero cuando eso no te permite más que 5 pisos, por decir, el valor Claro. realmente va a ser otro. Entonces, o sea, anda a explicarle eso a 5 personas que se pusieron de acuerdo, que creen que es el negocio de su vida, una circunstancia de esa. Lapidaria, ¿qué quieres que te diga, Jorge? Lapidario, saber que tu Claro. propiedad no cuesta 100 y cuesta 50. Normalmente quieren echar al corredor que les dijo la verdad. Claro, Claro, sí. claro. Te quieren mandar a Una, dar una vuelta. una Claro, última consulta, Carolina. claro. Mira, yo tengo, bueno, no sé si después, porque esto igual es para largo, digamos, yo hay una propiedad ahí que tengo que tiene justamente una aptitud para construcción en altura, ¿ya? Efectivamente tenemos que actualizar el SIP porque es un SIP que ya tiene como 3 o 4 años. Y el tema de la pregunta es, efectivamente hay muchos términos que uno no conoce, digamos, entonces, suponte tú, no sé, el tipo tiene obviamente una cantidad de metros, pero evidentemente que tiene que juntarse con otros propietarios, ¿no es cierto?, para hacer un paño, digamos. Sí. Ahora, ¿cuál es la recomendación ahí, digamos? Un poco como corredor, digamos, no sé si contratar es la palabra, pero aliarse quizás con un profesional, un arquitecto, qué sé yo, digamos, un poco para ver efectivamente, digamos, y meter a la juguera, ¿no es cierto?, esta suerte como decir, mira, sabéis que aquí para construir se necesita, ¿no es cierto?, 1.000 metros cuadrados, por decirte, digamos, ¿ya? Y hacer un cálculo de cabida, digamos, que además es más complejo, porque ya nos metemos en profundidades, ¿no es cierto?, es decir, porque claro, el dueño dice, bueno, esto a mí me ofrecieron, no sé, 50 UF el metro cuadrado, un poco lo mismo que están hablando ustedes, digamos. Entonces de repente va al corredor y le dice, no, sabe que en realidad no son 50, son 25, digamos. Y Así claro, y es. uno ya lo miran feo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es un poco el camino que hay que seguir ahí en este tipo de temas que ya son más complejos para el corredor, digamos, de ir Mm. a ver Mira, este tema? Eduardo, si yo tuviera que dar un consejo desde mi mirada como profesional, las condiciones son de la siguiente manera, creo que es la línea que corresponde. Cuando yo veo que la propiedad deja de ser 300 metros cuadrados, que sirve solo para una casa, o sea, 200 metros cuadrados no sirve para nada más, tal vez algo comercial puntual, y se juntan varias personas y logran hacer un paño, lo indicado es que si tú no sabes quién te lo puede comprar o cuál sería la forma de salir, lo indicado es que uno genere una cabida. Una cabida es que el profesional, que es de nuestra área, tira números y aplica haciendo un mono. No es un mono estético, yo no te voy a decir si va a tener ventanas cuadradas, redondas, si se va a entrar y va a tener 4 departamentos. Es el volumen que generan las condiciones esas que estábamos comentando ahí de zonificación, uso, etcétera, etcétera. Y cuando tú tiras la cabida, te da un mono, así tal cual, así literal, es un volumen que se levanta, que se achica, que le pasa la rasante y que tiene números. Dice que se puede construir 3.000 metros cuadrados, por decir algo. Aparte que cuando varios terrenos se unen, se fusionan, uno con la experiencia, yo hablando de uno como arquitecto, ya del área, sabe que hay ciertas normativas que empiezo a aplicar. Fusión de lotes aumenta constructibilidad de un 20%. Esas cosas las domino solo el profesional del área. Entonces, claro, cuando yo tengo un posible paño inmobiliario, la idea o lo pongo así nomás a la venta y dará el valor, no sé, que a veces esa es la parte compleja, porque los clientes creen que vale mucho y no vale tanto,
o simplemente el profesional hace solo la cabida. Y la cabida es solo el número, es la aplicación de la normativa y es lo que podría haber ahí. Muchos profesionales de mi área hacen solo cabida. O sea, te dejan el escenario rayado, trazado, y te dicen, aquí se puede construir un edificio de 30 pisos, no voy a exagerar, de 30 pisos. No es lo mismo que pensar que se puede construir uno de 5. Por lo tanto, ¿la rentabilidad es la misma? No es la misma. No. No es la misma. Y la cabida de ese terreno es la que genera el valor propuesto al terreno. Ya. Definitivamente. La fusión de 4, de 6, no es lo mismo que de 2 lotes. Hay veces que la fusión quita condiciones, a veces aporta condiciones. Pero un paño, para que sea inmobiliario, hoy por hoy las inmobiliarias te dicen, ¿cuánto miden? Y yo decía, 2.500. Ah, ya, a partir de 2.500 compro. Yo he escuchado inmobiliarias que dicen eso. Uno sabe que si yo voy a hacer un conjunto habitacional, necesito, digamos, de extensión de casa. Yo trabajé en una inmobiliaria mucho tiempo y nosotros sabíamos que todos los paños que llegaban a la inmobiliaria no podían medir menos de 3 hectáreas, ¿me entiendes? Porque si no, así no alcanzaba ni siquiera a hacer 2 etapas, porque esa es la forma que trabaja la inmobiliaria. Entonces, los paños tienen que medir una superficie X para tener la condición de, ¿entiendes? Ya, muy bien. Cuando Gracias. quieras, Eduardo, mi teléfono está a disposición, si quieres hacer solo una consulta, si yo te puedo echar una manito. Por eso es que somos aliados de Jorge, porque la idea es ayudarnos a entender, a asesorar. Esto no tiene costos y que yo siempre estoy a disposición, encantada de ayudarlos. Si nosotros podemos en alguna ocasión prestarles algún servicio, nuestra empresa de tasaciones a nivel nacional, también pueden contar con nosotros. Y si es tan solo para una consulta, yo siempre estoy al teléfono, así que no hay problema. Ya, muchas gracias. De nada. Caroline, perdón, en el sitio web está la alianza donde está TasaPro y están todos los datos de Caroline para que la puedas contactar. Sí, no hay problema, sino que le doy mi teléfono y que me contacte, no hay problema. Fantástico, ya. Si te tengo que ayudar a leer el SIP y a darte un consejo, ahí estaremos. Sí, y aprendiendo también, porque es importante también que el corredor vaya adquiriendo esa herramienta. Al final, y yo miro las cosas de otra perspectiva. Ayer estuve en una reunión con unos corredores y también pensaba, si ustedes como corredores están más empoderados, más profesionalizados, es todo más simple para todos. Y esto tiene un sentido diferente de trabajo también, porque si yo me lleno de profesionales que no saben lo que estamos haciendo, es que después nos catalogan a todos, porque yo también hago tengo una patita en corretaje, entonces después todos somos iguales, nos meten a una juguera. Entonces cuando viene un profesional que sí se maneja, que tiene que cobrar, porque tú tienes información superior a la de otro colega, el resto no mira con buenos ojos eso. Entonces creo que si estamos todos informados, todos somos estudiosos, todos nos comportamos dentro de una sola línea, vamos a tener siempre mejores resultados que los que trabajando independiente y sin apoyarnos. Y el evento es para diferenciarse también. Exactamente, es importante eso, no ser igual que el resto. Sí. Bueno, es lo que tratamos de construir en Mi Llave, ¿no es cierto? Haciendo, como digo yo, trabajo colaborativo, que todos nos vayamos cada vez formando más y también poniéndonos al día, porque, como decía Carolina, hoy día también las cosas evolucionan, así como los planos reguladores, las tecnologías, en fin, todo. Y bueno, si uno no se va actualizando, no se va formando, va quedando atrás y no se puede diferenciar de los otros corredores. Te vas perdiendo en el grupo, ¿no es cierto? Exacto, ya. Bueno, no sé, en función del tiempo, Caroline, le pedimos que nos hiciera esta charla que gentilmente ha accedido. Muy amable. Muy interesante. No sé, si hay más consultas y si no, para dar por terminada esta reunión. Fantástico. Por mi lado, muchas gracias. Hoy gracias por usted, por el tiempo y siempre es muy bueno estar en contacto, digamos, con ustedes. Así que quedo a su disposición, lo que necesiten, que tengan un excelente viernes. Buena tarde.
Igualmente, Muchas gracias. igualmente para ti, Carolina. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muy bien. Tú Te también. pasaste, gracias. Gracias Chao. a todos.